¿Qué pasa? ¿Tú sabes cómo empieza esto o no? Hombre, Ah, tú ya lo sabes. Que esto siempre empieza a contrapié. yo creo que sí. Pues esto ya ha empezado, ya. Salva. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Pues encantado de estar aquí, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para quien no te conozca, preséntate. Bueno, pues yo soy Salva Real, Ajá. y bueno, pues llevo muchos años dentro del mundo de la magia. Básicamente yo digo que mi vida siempre ha girado en torno a ello Ujú. y ya con 12 años fue cuando ya decidí meterme de lleno a aprender. Ahora mismo tengo 26 años y bueno, pues también soy antropólogo social y cultural y creo que por eso es por lo que estamos aquí hoy. Exacto, venimos a hablar de antropología y magia, porque esto empieza hace, no sé, no me acuerdo, unos meses, un año, Sí, no, unos no, meses. no sé. Me escribiste, me dijiste que estabas haciendo el El TFG. TFG, y pues Bueno, pero para quien no lo sepa, el trabajo final de grado de la trabajo. carrera universitaria. Exacto. Y eso, entonces me pediste algo de información o me preguntaste sobre algunos temas y la verdad es que era algo interesante para traer en este formato, como por ejemplo pues pude hacer con José Carlos hace unos cuantos meses también sobre la magia y la educación, abordar la magia desde un punto de vista distinto que no sea siempre el truco, ¿no? El tema del truco revelado, la trampa, bueno, el análisis de los juegos, pues que de esos hay mil, ¿no? Ya hay muchos canales. Pero siempre abordar la magia desde una perspectiva distinta yo creo que también nos nutre. Y me pareció interesante que ya que habías estado un tiempo invirtiendo en hacer este trabajo, que más allá del punto de vista académico también tenga algo divulgativo a través del canal. Efectivamente, Edu, agradezco que abras esta ventana para que las personas que tratan algo de la magia o en relación a la magia, que no todo sea enseñar trucos y demás, que también hay cosas muy interesantes de las que se puede hablar. Y bueno, encantado de estar aquí para poder hablar un poco de la antropología en relación con el ilusionismo, que básicamente eso es lo que he hecho, ha sido abrir una puerta Ujú, al estudio del ilusionismo ujú. desde la perspectiva antropológica. Por cierto, si tú también quieres ser antropólogo de los secretos de la magia, entra en cursosdecartomagia.com con el cupón MAGIA para aprender desde 0,25 céntimos al día. Yo pongo los trucos, yo pongo las técnicas, yo pongo la teoría y tú tan solo te tienes que preocupar de chasquear los dedos. Te veo dentro. ¡Chao! Pues Salva, coméntame en qué contexto, en qué marco, por qué actividad, aparte porque eres aficionado a la magia y también te dedicas a ello, ¿por qué te da la pica de hacer el trabajo en la magia o qué es siempre que hay un estudio más o menos exhaustivo sobre algo, siempre empieza con una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te hizo decir, "Bueno, le voy a dedicar a la magia este trabajo, ¿no? Pues, Edu, la antropología en sí, nosotros decimos que no va buscando tanto respuestas, sino preguntas. Ujú, Entonces, bueno, pues para que no lo sepa, la antropología al fin y al cabo lo que es que un antropólogo o antropóloga se acerca a un objeto de estudio, a lo que quiera estudiar, ya sea una sociedad, por ejemplo, se acerca, permanece un tiempo allí obteniendo información, tanto de lo que ve y observa como los espectadores, los individuos, le emiten esa información y crea un sentido con todo ello para ujú, intentar entender esa cosmovisión, ver cómo piensa, ver cómo actúan, el por qué hacen lo que hacen, ujú. cómo lo hacen y demás. Entonces, claro, pues yo pensé, la pregunta que llegó a mí fue, bueno, si partimos de la base que el espectador, el profano, conoce la existencia de un truco, entendiéndose truco como una metodología oculta Ujú, que el mago conoce, pero que el espectador no, ¿por qué se deja engañar? ujú, Yo partía de esa pregunta, porque de hecho los espectadores pueden ver el truco, los mecanismos, tanto en regalos de comestibles y demás, que viene, compra la cajita y te viene un juego de magia. exacto, sí, sí. O incluso en la tele, programas de televisión que
han revelado cómo se realizan los efectos de magia. O ya en la actualidad, TikTok, redes sociales y demás, que simplemente hay vídeos que ya no es solamente de hacer magia como tal, sino que su finalidad, entiendo yo, que es demostrar el truco para conseguir visualizaciones y demás, Ujú, que eso ujú, a la gente también le da mucha curiosidad. Por ujú. lo tanto, yo digo, bueno, si el espectador sabe que existe un mecanismo oculto, un truco, ¿por qué se deja engañar? Claro. ¿Por, por qué? ¿Y cómo empieza esa búsqueda? Porque tú hablabas antes definiendo la antropología, que el antropólogo va y se mete dentro de lo que es una sociedad o un conjunto de individuos e investiga lo que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, al pertenecer, me imagino, a alguna asociación o moverte entre el mundo de los magos, tienes más fácil, también somos una tribu, pero ¿cómo uno empieza ese...? Porque tienes que cambiar la mirada, entiendo, ¿no? O sea, tú antes vas como aficionado, como alguien que pertenece a ese tal, y estás allí y compartes magia, pero ya desde el punto de vista del antropólogo tienes que cambiar la mirada, ¿no? Tienes que hacer otras preguntas, me imagino, a esa gente. Es decir, ¿cómo empieza todo ese proceso para el trabajo? Claro, porque yo como ya estaba de lleno en ese mundo del ilusionismo Sí. desde hace muchos años, hay cosas que yo o bien o daba por obvia y sabía que eso es así porque ya lo he vivido, pero no conocía a lo mejor tanto ese por qué. Entonces, pues claro, yo veía y decía, bueno, por ejemplo, hipótesis, pues yo pensaba que esto es esto. Y realmente se han cumplido. Ujú, Pero ha sido a través del trabajo cuando yo he descubierto también el por qué o bien es reafirmado los conocimientos que yo tenía. Entonces, claro, pues ¿por qué se deja engañar a los espectadores? Se deja engañar a los espectadores, pues primero pienso yo que ellos te tienen que dar la capacidad de que tú les engañes. ujú, Ellos te posibiliten que tú les hagas magia, no solamente que le hagas el truco, sino que ellos sean quienes digan voy a disfrutar de ese momento, no voy a buscar el truco, no voy a pensar que eso es un rompecabezas que tengo que tener la capacidad de resolver, sino voy a vivir ese momento, voy a intentar apartar, si tengo conocimiento de que existe esa metodología, voy a intentar apartarla para entrar dentro de la atmósfera mágica y, aunque sea por un momento, vivir ujú. ese momento de magia. Entonces, claro, ¿por qué se deja engañar? Pues nosotros los magos pues utilizamos diversas técnicas y metodologías y demás, tanto de nuestro arte Ujú, como de artes afines, de psicología y demás. Entonces, pues yo pensaba, vale, vamos a analizar tanto la comunicación verbal ujú, como la comunicación semiótica, es decir, la comunicación no verbal. ujú, Y ya con eso me di yo cuenta de que tanto el espectador conoce que el mago realiza cosas ocultas, ujú, no como algo sobrenatural, ujú. como podría ser, por ejemplo, un chamán, Ajá. sino como, vale, o sea, el mago lo que hace tiene una explicación que aunque esté oculta, está a mi alcance. No tiene poderes, Ujú, pero sabe hacer algo que a mí me puede parecer mágico. ujú. Entonces, claro, ¿eso cómo se consigue? A través del engaño. Claro. El engaño es lo que permite que la magia suceda, porque el espectador tiene que ser engañado. No como ser estafado, o sea, el engaño no se puede ver como una tomadura de pelo, Ujú, pero sí que es la clave para que suceda la magia. Porque claro, si el espectador cuando ve un número de magia ve que eso tiene un truco, o piensa que hay un truco y no se le logra engañar, por así decirlo, ujú, no entra dentro de esa atmósfera mágica y por lo tanto no lo va a percibir como magia. ujú. Entonces, de esa forma es como se consigue. ¿Cómo se consigue? Pues a través de mi derecho, a través de crear, bueno, todo lo que viene siendo la atmósfera mágica para que viva ese momento. Claro, a mí me resulta muy curioso cuando hemos hablado antes para un poco tratar de cómo iba a surgir esta conversación, porque yo siempre he entendido o siempre tenía desde el punto de vista que gran peso
de esa oportunidad que el espectador ahora tú dices que nos brinda para que nosotros le podamos no solo engañar, sino ilusionar, es el espectador quien se la ofrece al mago, no tanto el mago por sus medios consigue que el espectador entre, es decir, me parece curioso porque nunca lo había visto así, ¿no? Es decir, nunca había pensado que tiene que ser el espectador el que diga, no, no, voy a dejar a este señor que me ilusione y yo pensaba que el mago tenía mucho más papel ahí, pues no sé, a través quizá de los juegos del repertorio que usa o de la personalidad que pone en escena, eh, consigue que el espectador quiera obviar más esa parte racional y entre más en ese juego. Em, ¿Tú crees que esa decisión que toma el espectador de me voy a dejar engañar la toma de una manera razonada? Es decir, mm, cuando ve al mago, dice, toma ese, o sea, es consciente que toma esa pregunta como una dicotomía de decir, voy a ver esto como un puzzle o voy a ver esto como, en plan, como un espectáculo, como algo de entretenimiento, porque yo entiendo que si alguien va a pagar una entrada, por ejemplo, el hecho de pagar una entrada ya está dando a entender que no, que va a bueno, sería un masoca, ¿no? Que fuese pagar una entrada para no disfrutarlo y querer estar todo el rato analizando la trampa, ¿no? Sin embargo, se entiende que pagando una entrada ya va a disfrutarlo, ¿no? Porque entiende que es el que le gusta y sabe de qué va a ir. Sin embargo, eso, aunque sea algo intuitivo por el trabajo que has hecho, ¿tú crees que ese espectador toma de manera consciente siempre esa pregunta como una dicotomía? ¿O es algo que se puede presentar o no se puede presentar? ¿O que se le puede olvidar? ¿O qué es lo que piensas? Claro, como tú dices, cuando yo creo que muchos habremos podido comprobar que cuando tú actúas, por ejemplo, en un teatro, ya incluso sea gratis Ujú, la entrada, porque a lo mejor la financia una entidad o lo que sea, o tengas que pagarlo, el hecho de que tú vayas allí ya vas con una predisposición positiva a vivir la magia. ujú, En cambio, a lo mejor a veces cuando tú vas a algún evento en el que el anfitrión, por ejemplo, decide que haya un mago, hay espectadores que están ahí y que no saben que va a haber un mago y se lo han encontrado ahí, entonces pues habrá quienes sea más receptivo y quienes no. ujú, Entonces eso también varía. También yo lo analizaba desde la conciencia y la inocencia. Mientras más consciente se sea de que existe un trucaje, ujú, es a lo mejor más difícil. Pero también yo creo que tiene que ver con la personalidad y el gusto de la persona, que hay quien le atrae simplemente averiguar cómo se hace, y ya no por el hecho de me voy a dedicar a la magia o la voy a tener como un hobby, ujú, sino por la simple curiosidad de, vale, yo sé que eso se puede hacer de alguna forma. Voy a buscar cómo se hace. Lo mismo llega o lo mismo no llega a ese truco. ujú, Pero las personas que van con una predisposición positiva a vivir la magia entran dentro de esa atmósfera. ujú. O sea, ¿tú crees que esa pregunta realmente se responde en función de esas dos variables de ser más inocente o más consciente del que hay una trampa, ¿no? Es decir, cuanto más, por ejemplo, el mago, ¿no? El mago que va a ver magia tiene que hacer un ejercicio mucho mayor para tratar de abstraerse de la trampa y disfrutar de lo que sería la magia que alguien que sepa, que tenga menos conocimiento, entiendo, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto. Es verdad que si me lo pongo de vista yo a nivel personal, si yo voy a ver un espectáculo de magia, sí que sí, cuando lo quiero disfrutar, sí que es cierto que tengo que hacer un trabajo en el sentido de estar allí y decir, no, no, me voy a abstraer de la trampa para tratar de disfrutar de la magia. A pesar de que sigas el truco, te ilusiona de forma distinta, ¿no? Entonces, me ha parecido curioso, porque le otorga mucho papel al espectador para tomar esa decisión. Sí que es verdad que cuando tú eres conocedor, ya como mago, que nosotros conocemos metodologías, que a lo mejor alguien te puede hacer un juego de magia o tú puedes ver un juego de magia,
que no conozcas cómo se realiza, pero al fin y al cabo ya está en un punto de vista que aunque tú estés intentando realizar una abstracción, siempre lo vas a ver distinto. Aunque tú Claro. quieras ir a disfrutar y no a decir, tú puedes ir a ver un espectáculo de magia y decir, voy a ir directamente a aprender fijándome en todo lo que hace, cómo lo hace, por qué lo Ujú, hace, para aprender. También una forma muy interesante de aprender. ujú, Y en otros casos, tú puedes ir y directamente decir, yo quiero ir a disfrutar, no me voy a centrar ujú. en intentar ver esa metodología, cómo lo está aplicando, qué es lo que hace si el espectador hace esto, hace lo otro. Pero aún así, tú ya estás dentro del mundo de Claro, la magia, entonces te cuesta. Pues entonces pienso yo que el espectador, a lo mejor cuando ya a lo mejor conoce esos trucos, puede pensar, pues a lo mejor lo ha hecho porque tiene una carta tal, a lo mejor lo ha hecho porque he visto lo del dedito, claro, que a lo mejor no tiene nada que ver. O a lo claro. mejor se acerca, o a lo Ujú, mejor lo está, ujú, de verdad sabe cómo se hace, o gran parte cómo se hace. Pero ahí tenemos que estar nosotros para ujú. intentar prever todo eso, intentar reconducir a ese espectador para que viva el momento mágico. Entonces, claro, pues puede haber espectadores que lleguen y a lo mejor sean como un poco alejados, reticentes, y decir, bueno, eso que ha hecho ahora tiene una explicación, bueno, eso que ha hecho ahora tiene una explicación, eso tiene, pero a lo mejor no sé Claro. cuál, y a lo mejor no sé cuál, y llega ya un momento en el que ese espectador cae rendido y dice, vale, lo que estoy viviendo es magia. O Ujú, simplemente podrá caer y decir, vale, hostia, qué bien lo ha hecho. O sea, mis dieces, lo has hecho claro. increíble, pero yo pienso que tú tienes una posibilidad de hacer eso que se puede explicar de manera científica. Ujú, Pero yo creo que la gran mayoría que ve magia se deja llevar. ujú. Porque nos gusta soñar, nos gusta ilusionarnos como Claro. tal. Entonces hay un mago que me dijo, cuando tú vas a ver el musical de Peter Pan, tú ves los hilos en el Ujú, teatro, ujú. ves los hilos, pero tú te olvidas de que hay hilos ahí. Claro, claro, Y estás viendo volar esos personajes. claro. Porque es que llega un momento que a lo mejor en el primer efecto cuesta más. Pero Ujú. mientras va pasando un tiempo y se va creando esa atmósfera mágica, yo creo que la gran mayoría de personas caen en la magia. Claro, porque una de las cosas que dice que hace Juan, ¿no? Que además él propone que se haga, es siempre tener un periodo al principio de la sesión de mucho machaque, ¿no? O sea, una tralla de efectos de y venga y otro y otro y otro, y que además vayan muy directos hacia el intelecto del espectador, ¿no? Con la idea de cansarlo, ¿no? Y a través de cansar ese intelecto, de además jugar al ratón y al gato a través de las pistas falsas, y ahora cuando el espectador cree que igual lo tienes en la mano, no lo tienes, ¿no? Y no es que tú le señales la mano para que vaya, pero todo el juego está pensado para que cuando el espectador venga aquí tú siempre estés un paso por delante, ¿no? Y al final nunca donde cree que está la trampa realmente no está ahí, ¿no? Y al final la teoría de Juan es que a través de hacer eso durante X tiempo en una sesión de magia, el intelecto se rinde y ya solo deja pasar la magia, ¿no? Entonces, quizá sí que tenga que ver con esa pregunta que el espectador se hace al principio de decir, bueno, voy a ver esto, lo voy a ver desde un punto de vista de rompecabezas o o me voy a dejar disfrutar, ¿no? Y quizá de esa forma Juan sacia esa necesidad que muchas veces tiene el espectador de buscar la trampa, ¿no? Como por sentir porque hay gente que ve esto como un reto, como un tema de superioridad o inferioridad, ¿no? Bueno, a ver si me engaña, ¿no? A ver si es que el mago está listo, ¿no? Quizás ese problema sí que lo tengamos los magos muchas veces a la forma de presentar los juegos, muchas veces podemos llegar a caer, ¿no? En esa intención de retar al espectador. Pero independientemente de eso, una vez que el espectador se sacia con ese reto que provoca Juan o ese machaque del intelecto, quizá esa pregunta sí que se va disolviendo, ¿no? Y va diciendo, bueno, pues ya voy a tratar de verlo ya que no le puedo pillar el juego, voy a tratar de, ¿no? de dejarme guiar y dejarme embelesar más por lo que es el efecto, ¿no? Por el imposible. Claro, yo cuando hice este trabajo,
en la antropología, la magia se toca mucho desde la magia ritual, la magia religiosa. Entonces, yo tuve que hacer una diferenciación, aunque hay bastantes similitudes, entre lo que es la magia que un chamán puede hacer, que trata de controlar la sociedad y que se puede ver que con los conocimientos que tiene, como diría Robert Houdin, el chamán es un actor haciendo papel de chamán. Claro. Entonces, claro, con esos conocimientos que tiene, lo que intenta es controlar a la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando es el ilusionista quien es un actor que realiza el papel de ilusionista? Sí, puede, o sea, el ilusionista tiene un control que el espectador no tiene y ese control puede ser visto como algo sobrenatural. Ujú. Pero al fin y al cabo, el ilusionismo contemporáneo, el ilusionismo moderno que nosotros realizamos, lo que busca es crear una actividad lúdica, ociosa y recreativa. Ujú. Entonces, claro, las personas que vayan y piensan, bueno, esto es un rompecabezas, claro, si tú cada vez lo vas sorprendiendo, como dice Juan, pues acabará cayendo. Y de hecho, creo recordar que Juan decía que la magia no tiene trucos porque todo el mundo sabe que los tiene, si no me Ujú. equivoco. Ujú. Entonces, claro, si tú ya partes de la base de que existe un truco, cuando tú vas viendo una película, tú no dices, bueno, esto está grabado en un set de rodaje. Ujú. Tú te abstraes de eso y al fin y al cabo acabas entrando. Cuando te pregunté sobre cosas de mi TFG, creo que me dijiste que había un momento en el que tú entras dentro de la lectura Ujú. y aunque esté sonando la lavadora, Ujú. porque estés ahí centrifugando a tope, tú no te enteras porque estás Claro. metido dentro. Claro, entonces, al fin y al cabo, yo empecé a analizar, bueno, pues vamos a ver cómo se llega al engaño mediante la comunicación verbal, la comunicación no verbal, qué técnicas utilizamos. Al fin y al cabo, el ilusionista emite un mensaje ilusorio o ilusionado, por así decirlo, y el espectador, el profano, es el receptor. Dentro de ese contexto, es el espectador quien Ujú. dice lo que yo estoy viendo es magia. Ujú. Tú no lo puedes decir, o sea, tú, bueno, tú lo puedes decir como Sí. ilusionista, sabes que estás haciendo magia, Ujú. pero es el espectador en su mente quien tiene que vivir el momento mágico. Si tú no llegas a entrar en la mente de ese espectador, hay quien al momento va, te va a abrir las puertas y hay quien la va a intentar mantener cerrada todo lo posible. Pero claro, ya está en nosotros, mientras mejor lo hagamos, mientras también vayamos creando una atmósfera, ese espectador acaba entrando. Claro, porque me está viniendo ahora la idea de que, es decir, nosotros a través del juego de magia presentamos un imposible. Un imposible que despierta una curiosidad al espectador. Exactamente. Y despierta una curiosidad que va en contra de lo que nosotros proponemos, porque obviamente si le despierta la curiosidad, no le despierta la curiosidad en cuanto a la ficción que nosotros proponemos, sino le despierta la curiosidad en cómo se ha hecho eso. Entonces nos tenemos que valer de un montón de herramientas, como tú dices, de la comunicación no verbal, del teatro, de la comunicación verbal, de todo eso, para que esa curiosidad que se despierta del espectador por saber cómo se ha hecho, menguarla, ¿no? ¿No? Me ha venido la imagen como, no sé si te acuerdas o os acordará la gente, ese juego que había antes de Crío, de que salían como unos topos de unos Sí, agujeros y tú tenías que ir con un martillo como haciendo así, como que ese surgir del topo ese es como esa curiosidad de decir, bueno, pero la moneda cómo atraviesa la mesa, ¿no? Y entonces tú ahora tienes que a través de la charla, pues quizá termina la charla con una frase muy poética, de forma que, ay, ¿cómo ha hecho eso? Y ahora le metes la frase y dice, oh, qué bonito, ¿no? Y ya como que le nubla un poco ese pensamiento tanto de, bueno, sí, sí, pero la moneda, ¿qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo una idea que todavía no la he terminado de desarrollar porque me tendría que fabricar una silla, pero tenía una idea en el cual una carta que viajaba al bolsillo luego desaparecía, ¿no? Y entonces desaparecía, bueno, pues esto fue con una historia de un colega que, bueno, pues falleció y demás, y bueno, como era como un homenaje, ¿no? Entonces yo hacía la desaparición muy básica de la carta y quedaba así un momento muy poético en el cual había como un blackout. Y me acuerdo una vez haciéndolo ahí en el Teatro Encantado,
tenía un espectador ahí y claro, después de ese momento tan poético suena en todo negro y suena así la típica voz de, bueno, ¿y la carta dónde está? Y es como, "Uf, joder, macho, te acabas de cargar, ¿no? Todo este momento tan precioso, ¿no? Porque claro, yo me imagino que esa desaparición a él pues le vivió más el aspecto de la curiosidad de dónde está la carta más que toda la historia en la cual yo trataba de envolver esa rutina, ¿no? Claro, sí, al fin y al cabo, por ejemplo, cuando tú vas y piensas, voy a comprar un juego de magia, voy a ver cómo es el juego, si por ejemplo tiene un vídeo, que se Ujú, suele hacer ahora, un vídeo de publicidad, a lo mejor el vídeo dura un minuto. ujú, Y digamos que el método es algo, o el trucaje básico, eh, es un momento. ujú, Entonces, todo lo demás, ¿cómo alargo yo eso a 5 minutos, 10 minutos? ujú, Entonces, la puesta en escena, la historia ujú, y todo lo que nosotros construimos ahí ujú, en relación con la magia, pero al fin y al cabo ese extra es lo que tenemos que poner. Tenemos que, o sea, si tú haces al fin y al cabo, oye, mira, que tengo una carta, ponla por aquí, y la carta aparece a Roberto, si tú ahí no le metes una historia, algo que sea convincente, ahí es cuando la persona va a pensar, bueno, pues vaya, prestidigitación, claro, qué habilidad tienes con las manos, un truco. Pero claro, si tú, es que al fin y al cabo, en mi trabajo lo trato mucho porque creo que es fundamental, es la atmósfera mágica que Arturo Ascanio defendía. Entonces, para mí eso es algo esencial. Y claro. es lo que tú tienes que aspirar a ello, a Ujú, crear esa atmósfera mágica a través de un contexto, una historia, que ya sea para un número de 5 minutos o que te acompañe durante todo un espectáculo que pueda durar una hora, por ejemplo, en un teatro. Entonces, claro, si tú lo que vas creando le das al espectador que se olvide de ese truco y que a lo mejor el espectador vea el truco o piense que hay un truco, eso sea lo secundario. Tú vendes la experiencia, que al fin y al cabo esa experiencia es la magia que sucede en la mente del espectador. Que eso yo creo que es lo suyo, es la clave. claro, claro. Además, yo creo que antes que hablabas en la magia ritual, esa rama de la magia que quizá tiene que ver más con lo sobrenatural o con la religión o con, de alguna forma, eh, por la mera forma en el que tiene de venderse ese tipo de magia, eh, su símbolo, su lenguaje, su forma de manifestarse, ya logra meter en esa atmósfera mucho más que nosotros que hacemos magia de verdad, en ese sentido de que hacemos un acto imposible más que una imposición de manos, ¿no? En cambio, por ejemplo, la gente vive con mucho más fervor o de una manera mucho más mágica una imposición de manos que meramente un juego de magia, ¿no? Que es meramente, oye, mira, una moneda, pum, desaparece. En cambio, no, me traes aquí la mano, te la leo. No, y eso es mucho más mágico, hombre. No. Joder, ¿para qué tengo yo todos estos libros que estoy leyendo, no? Claro, yo por eso hacía esa diferencia. Tenía que entender, o sea, la magia es una palabra que es muy indiscriminada Ujú, a lo largo de toda la historia, que se puede utilizar para cualquier cosa. Es que si al fin y al cabo muchas personas se pueden pensar, bueno, ¿qué es la magia? ujú, Cada persona te va a dar una respuesta distinta, seguro. ujú, Y además, eh, quizás esa respuesta que te dé varía en el tiempo y ujú. en el momento y en el contexto. Por lo tanto, o sea, es que ya magia lo utilizamos para algo que puede parecer sobrenatural, que no tiene explicación, o para algo que, digamos, que nos maravilla, en el sentido de, oye, qué guay, Ujú, qué chulo, qué buen ambiente, esto es algo mágico, o que, yo qué sé, una persona tenga capacidad de cantar muy bien. Y decimos, ujú. eso es algo mágico. Vaya pedazo de video podcast que nos está quedando a Salva Real y a un servidor. Si te está gustando, dale al like, comenta o comparte para batir al algoritmo de YouTube y que este tipo de contenido le llegue a muchísima más gente. No te entretengo y sigue con la entrevista. Y entonces, Salva, ¿a qué conclusiones, después de este trabajo, qué conclusiones llegas? Claro, pues yo me puse a estudiar, bueno, qué es lo que hacen los magos
y qué es lo que vive el espectador. Lo que hacen los magos yo ya lo conocía. Incluso lo que vive el espectador, en cierto modo, también, porque yo he sido espectador de muchos juegos de magia, de muchos espectáculos. Claro, pero ya llega un punto de que dice, bueno, si ya con 12 años en mi caso yo entré a aprender magia, ¿hasta qué punto realmente he sido yo consciente? Digo, como persona adulta, no, porque Ujú, era un crío. Entonces, no he visto tantos espectáculos de magia de manera consciente, con una lógica propia mía basada en la ciencia, por ejemplo. Entonces, yo me propuse preguntar tanto a magos que cuáles son esas técnicas que ellos creen que son fundamentales utilizar y a los espectadores. Sin que los espectadores sepan de ilusionismo, yo me di cuenta de que muchos de ellos te hablaban sin usar esos términos ujú, de teorías que nosotros utilizamos, como por ejemplo la misdirection. Ellos no saben realmente, si tú le dices, oye, misdirection, no sabes lo que es, pero sabes perfectamente que ves cuando ellos te dicen, es que lo que hacéis es desviar la atención porque cuando hacéis esto, pues estáis haciendo la trampa en otro lado para que nosotros no lo miremos, porque la trampa sucede aquí y nosotros estamos mirando aquí. Se ujú, dice, vaya, pues han llegado a esa conclusión ujú, que nosotros utilizamos. O a lo mejor ellos recalcan la importancia tanto de la comunicación verbal como de la comunicación no verbal. Entonces, claro, yo hice esas entrevistas y ellos pues eran capaces, en la gran mayoría, de hacerme una diferenciación entre truco y magia que podemos pensar que es algo que puede ser visto como dos palabras que tienen un mismo significado, ujú. pero que realmente no. Y ellos son capaces de decirte, oye, que yo aunque no sé de ilusionismo, yo sé que el truco es, digamos, el método, la habilidad, y magia es lo que el espectador vive en la cabeza. Ujú, Y incluso magia es algo que no se puede explicar. ujú, El truco sí. ujú, Entonces, claro, yo llegaba a la conclusión de decir, vale, eh, algo que es muy importante en el ilusionismo para que se dé el engaño es la comunicación, tanto verbal como no verbal. Incluso yo afirmaría que es la comunicación no verbal, porque con la comunicación verbal tú puedes hacer magia, por ejemplo, pero con la comunicación no verbal tú puedes hacer esa magia, yo creo que elevada aún más con la comunicación no verbal. Porque ujú, tú puedes hacer un número maravillosamente mágico con música, sin hablar. ujú, Por ejemplo, el caso de David Copperfield. O ujú, sea, tú ves a David Copperfield levitando ujú, y sin hablar, él está diciendo, vale, te estás pensando que yo tengo hilos. No te preocupes, que no los tengo. Te voy a ujú, hacer creer que no los tengo. ujú, Me voy a meter dentro de esa caja para desmontar toda la idea que tú tengas. ujú, Para que al final, si tú estabas pensando que eso se podía realizar de alguna forma, te pega un masazo ujú. que tú dices, es que esto no tiene explicación y lo vives como algo aún más mágico. ¿Qué pasa? Que la comunicación no, o sea, con la comunicación verbal, tú Ujú, puedes hacer matemagia o magia para personas ciegas. ujú, Pero claro, yo ahí no lo veo como algo tan mágico, sino ahí sí que veo yo que es un rompecabezas. Porque con matemagia tú puedes decir, vale, piensa una fecha, suma tal, haz estos cálculos, eh, te da un número, ponlo con a qué letra del abecedario corresponde, ujú, dime en un país. Y aquí tengo la predicción, ujú. coincide. Claro. A mí ahí me falla mucho, Ujú, me falla bastante. Y lo que me falla es la comunicación no verbal que ahí no hay. ujú, Porque al fin y al cabo, mm, sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, como me dijiste cuando te pregunté con la comunicación verbal, de no hacer pensar al espectador metiendo nosotros la pata diciendo, mira, una baraja normal. Bueno, si estás diciendo que es una baraja normal, como tú me decías, a lo mejor no es tan normal. claro. Hay cosas que nosotros mismos tenemos que obviar y además que a veces tenemos que tener especial atención y cuidado porque a lo mejor lo podemos desvelar de manera inconsciente. Claro. Porque es que nosotros estamos viviendo la realidad del mago, la realidad del ilusionista, frente a la realidad del espectador que tiene que converger en una misma línea, por así decirlo, Ujú, que es la realidad del mensaje ilusionado, que es donde surge la magia, ujú, o sea, donde se posibilita. Entonces, claro, el espectador, pues al fin y al cabo, sabe que hay un truco,
pero la gran mayoría de ellos deciden, mira, yo quiero soñar, yo quiero ilusionarme, aunque sea por un momento, quiero olvidarme de mis problemas y voy a entrar en ese mundo. Ujú. Y me resulta curioso que hagan una diferencia entre truco y magia, porque eso denota, o sea, para mi entender denota, que ellos dicen, bueno, hasta aquí es truco, Hmm. ¿no? O sea, hasta aquí es truco. Pero sí que dan, sí que hay pie para, o sea, sí que dan permiso a que pueda existir magia. Quizá no es la magia que nosotros hacemos y si es la magia de poner, ¿no? De la imposición de manos o la lectura de manos, porque eso incluso a veces pasa cuando nosotros hacemos magia, te dicen, ah, esto de las cartas está muy bien, pero oye, eso de leer la mente, dice, eso de leer la mente es lo mismo, caballero, ¿no? Pero como que dice, como antiguamente, se dice que antiguamente cuando se hacía aparecer palomas, ¿no? Pues como, bueno, lo de los pañuelos está muy bien, pero que hace aparecer una paloma, ¿no? ¿Eso cómo va a ser? Y ahora, digamos que el mentalismo podría ser como la rama más pura de la magia, pura en el sentido de que consigue que el espectador piense mucho más que pueda ser magia o una pseudociencia de estas que no se explican muy bien ni por la ciencia, ni por la religión, ni por nada, más que un truco como tal, ¿no? Claro, ¿por qué el espectador piensa que hay un truco? Eso yo no lo sé, porque a lo mejor piensa que hay un truco porque ha visto en algún sitio que existen trucos. O no lo sabemos, porque digamos que esa noción está contaminada, por así decirlo. Porque habrá algún espectador que vea un número de magia sin antes haber visto que existen esos trucos, esos mecanismos ocultos, no lo sé. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener atención a eso, porque como tú dices, el mentalismo puede parecer algo muy mágico, pero si pensamos, cuando tú haces magia con un objeto, por ejemplo, carta, el efecto mágico puede llegar a ser mayor mientras menos manipules el objeto. Mientras tú más los manipules, puedes dar la percepción de que tienes todo bajo control Ujú, y que tienen prestidigitación. ujú, Pero claro, los ejemplos que tú has dicho de mentalismo o de pañuelo frente a una aparición de paloma, claro, tú coges un pañuelo, estás todo el tiempo manipulando el objeto. En ujú, cambio, si tú tienes un marco de paloma, haces así y la paloma aparece, ujú, es que eso se ve completamente mágico, ujú, lógicamente. ujú. Entonces, claro, es muy curioso. Yo no he llegado a ninguna conclusión más allá de que mientras menos manipules tú un objeto, quizás el espectador lo percibe como algo más mágico, porque creo que eso realmente puede dar la sensación de que, aunque haya una explicación, tú tengas un poder. Y también quizá, aparte de la variable de la inocencia o de la conciencia, Ujú. quizá es algo que también comentábamos antes fuera de esto que estábamos grabando ahora, que tenga que ver con con el querer creer, ¿no? Porque si tú vas con la predisposición de creer, ya no solo con esa pregunta de decir, bueno, le voy a dar permiso para que me ilusione, sino que yo voy a creer o yo tengo esa predisposición, no sé si es una cosa cultural, genética, de decir, yo este tipo de cosas me las creo. Claro, tú vas a una imposición de manos y entras, pero vamos, ya puede ser muy malo el tipo que te haga la imposición de mano y tenga una verborrea malísima que, vamos, o sea, comes el anzuelo hasta el fondo. Sin embargo, hay a veces que con la magia esa credulidad por parte del público no se da tanto, ¿no? Entonces yo no sé si quizá ese es otro factor que pueda tener en cuenta a la hora de que el espectador pueda llegar a creer, ¿no? En la magia. Obviamente, quizá también nosotros tenemos mucha culpa porque el marco en el cual presentamos nuestros juegos suelen ser marcos en los que se da poco a la fe, ¿no? Es decir, una fiesta de cumpleaños para niños, pues por lo que sea, ¿no? O un pub.
tampoco, ¿no? O incluso cómo vestimos, ¿no? Que con una chaqueta de lentejuelas o con una corbata de cartas, pues quizá no estamos dando pie a que la gente pueda creer mucho en lo que hacemos, ¿no? En cambio, quizás si, ¿no? Pues yo imagino un tipo como Luis Arza, ¿no? Que de repente ahora coge, te hace un papelillo de estos que lo rompe y ahora vuelve a estar recompuesto y te lo hace así, con esa voz, con el bastón, fumando y tal. Joder, pues dice, este señor, no sé si voy a creer que tiene poderes, pero desde luego puede romper mucho más esa, esa barrera que tiene el espectador para entrar al menos en la atmósfera mágica, ¿no? Claro, yo pienso, o sea, que el ilusionismo es un arte teatralizado y como cualquier arte teatralizado conlleva que se cree una atmósfera mediante esa ambientación, mediante ese vestuario incluso, mediante esas gesticulaciones. Todo ello conlleva que, según como tú lo vendas, el espectador lo percibe de una forma o de otra. Si yo, por ejemplo, te hago aquí una sesión de espiritismo y te vendo que el espectáculo es ficción, que Ujú. lo que vas a ver es ficción solamente, sucede aquí, aunque esa ficción no sepas cómo se hace, hay personas que pueden creer que aunque tú digas que es ficción, estás teniendo un poder, pero es como, voy a decir que es ficción porque si no me van a quemar en la hoguera, si Claro. yo realmente tengo poderes. Y claro, no hay más crédulo quien quiera creer. Ujú. Entonces esa persona luego te puede venir a buscar a ti y decir, vaya, muy increíble lo que has hecho, me ha gustado tu show, pero yo quiero que me contactes con este familiar mío que ha fallecido. Y que tú tengas el mecanismo. Ahora cuando he aprendido estas cosas, yo he visto programas en la tele que salen pues intentando adivinar cosas o intentando contactar y digo, hay que ver las técnicas que estaba utilizando, si eso lo sé yo. Claro, Entonces ya, claro, cuando tú tienes ese conocimiento, esa idea previa concebida, es más difícil caer en esas cosas. claro. Pero hay personas que creen y caen en ello totalmente. Y qué, por ir cerrando, Salva, ¿qué conclusión o qué consejo, qué, en base a esto que has estudiado, para los magos, para tratar de llegar más a esa atmósfera mágica o tratar de que el espectador nos dé permiso para poder ilusionarle, ¿qué es qué herramienta o qué has sacado tú en conclusión que dices, mira, esto es en lo que nos deberíamos centrar como magos para mejorar la magia que hacemos? Bueno, pues si partimos de la base que el truco tiene que ser algo oculto, Ujú, porque una vez que el espectador vea el truco, la magia desaparece. ujú, Entonces, tenemos que cuidar que ese truco quede oculto. ujú, ¿Cómo lo podemos ocultar? Primeramente con una buena técnica, ujú, que tú tengas pulida y al hacerlo sepas que no te van a pillar por tus habilidades eh, manuales y demás, por ejemplo. Luego, crear una buena charla, una buena historia, crear un ambiente, esa atmósfera mágica en el que si el truco está ahí, pero si está el truco sea algo secundario, incluso terciario. ujú, Porque al fin y al cabo nosotros nos vamos a vender, oye, mira, una carta, la pierdes por la mitad y aparece arriba. ujú, O shaqueo pon y salta aquí. Vale, puede ser algo asombroso, ujú. pero se va a ver como algo habilidoso. Entonces no tenemos que olvidar que cuando nosotros hacemos magia, hacemos ilusionismo, yo pienso que estamos, primero, haciendo un arte y que es un arte teatralizado. Que ya puedes tener tú un papel que se asemeje más a tu persona fuera del escenario o puedes crear un papel completamente distinto. Pero al fin y al cabo tú estás haciendo un arte teatralizado y como tal lo que tienes que tratar de cuidar que si está ese truco ahí no le den importancia el público, como decía antes, cuando tú vas a ver el musical de Peter Pan, como me contaron, si hay hilos, tú te olvides de que los hilos estén ahí, aunque se vean, Ujú, pero tú te dejas llevar y entras ahí. Entonces lo que tenemos que nosotros es proporcionar al espectador una atmósfera mágica en la que lo que le interese es cuéntame tu arte, ujú, no cuéntame cómo lo hace, claro. sino yo quiero ser ilusionado. Ujú, O si no voy con esa idea,
que al fin y al cabo el espectador encuentre que es un lugar agradable en el que permanecer durante ese tiempo para vivir esa experiencia mágica. Entonces, tenemos que tener especial atención de que, vale, el público sabe que existe un truco. Vamos a intentar camuflar ese truco de modo que a ellos no le den importancia al truco, sino es que además lo más importante es todo lo demás. Como dije antes, o sea, cuando tú ves un efecto de magia o ves las instrucciones, ese juego de magia lo puedes hacer y dices tú, vaya, lo he hecho en un minuto o en dos. Pero, a ver, hay juegos que se pueden hacer en ese tiempo. Pero claro, hay veces cuando tú los compras y demás, lo difícil es conseguir crear esa historia, Ujú. adaptarla a ti y demás, a tu persona, y luego hacer que crezca. Yo me acuerdo que en mis primeras actuaciones, números de magia, a lo mejor lo hacía y tardaba 3 minutos en hacer ese número de magia. Ahora en mis espectáculos tengo juegos de magia que son ese Ujú. mismo, por ejemplo, en concreto, que ahora tengo la capacidad de alargarlo a lo mejor a 10 minutos Ujú. y que los espectadores durante todo ese tiempo estén disfrutando y sobre todo yo. O sea, ya Ujú. te digo, un número que en un principio, en 3 minutos, lo hacía y pasaba al siguiente, ahora disfruto con ellos, mi juego favorito, y la experiencia me ha hecho tener la capacidad Ujú. de poder adaptarlo de modo que el truco, o sea, digamos que lo increíble, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una bolsa y un huevo, el huevo aparece, desaparece. Ya está. Ujú. Pero dale ahí tu historia y Ujú. dale ahí tus ideas para que eso crezca. Y Ujú. al fin y al cabo, eso es lo importante. Claro, al final, digamos que el desarrollo del truco, desarrollo del efecto, digamos, de magia, al final es el viaje que el espectador tiene que vivir contigo y lo que es el imposible, digamos, como tal, que sería propiamente ya el efecto, es simplemente como la guinda del pastel, ¿no? No, Exacto. no es tanto, no es al revés, ¿no? Y es lo que tenemos que tratar de cuidar para el espectador entre a ese juego, ¿no? Entre a esa atmósfera mágica. Y me imagino que quizá con este desarrollo, o sea, con este cuidado en lo que decimos, en cómo lo presentamos, en dónde lo ejecutamos, conseguimos que el espectador, ante la pregunta de si me voy a dejar ilusionar o no, responda más veces que sí, ¿no? No lo vea como no quiera verlo como un rompecabezas más a menudo. Claro, porque está claro que si ellos van a tener la idea de que eso es un rompecabezas, pues es más difícil que se adentren en ello. Pero si tú ya vas creando una ambientación y ese lugar cálido, por así decirlo, donde la magia surge, pues ese espectador va a entrar y va a decir, bueno, nosotros podemos hacer un truco tras otro, o sea, un mecanismo, otro, pero con eso nosotros no hacemos un espectáculo. O sea, si hiciéramos un espectáculo de 1 hora simplemente con ese desempeño de la metodología oculta de esto aparece, desaparece y aparece aquí. ¿Cuántos juegos tendríamos que hacer Claro. en 1 hora? Lo complicado es en meterle esa historia, que al fin y al cabo es esa experiencia. Es como si tú ves una película, a ti como personas que no se dedica al mundo del cine, Ujú. te va a atraer ver la historia en sí, te va a atraer ver esos efectos especiales, pero a lo mejor no te va a llamar la atención decir, voy a mirar aquí, a ver si aquí han usado croma o no han usado croma. Ujú. Claro. Entonces, también depende de la predisposición que tenga ese espectador en concreto, pero bueno, yo he llegado a la conclusión de que la gran mayoría se dejan llevar. Ujú. Se dejan llevar y aunque sea por un momento quieren soñar, Ujú. que es lo que yo más me he encontrado. Qué bueno, Salva. Pues oye, me alegro que hayamos tenido esta conversación. Yo creo que aclara también muchas dudas, o por lo menos, no sé si aclara la duda o reafirma un poco aquello que se dice en los libros y que tú también, de alguna forma, con este trabajo de campo que has hecho y con las perspectivas de la antropología, pues puedes confirmar y puedes tener mucho más claro la importancia que tiene no solo la trampa, sino cómo venderlo, ¿no? y cómo Exactamente. desarrollar todo el juego, ¿no? Para que el espectador, pues de alguna forma,
se adentre mucho más en la magia. Pues como se titula mi trabajo, es un acercamiento etnográfico a la magia ilusionista como una forma de engaño. Yo lo que al final he visto es que el engaño en sí no es algo que utilizamos para tomar el pelo, Ujú, ni que el público lo vea así de esa forma, y tampoco lo ve, ujú, pero el engaño es, digamos, lo principal, ujú. lo que posibilita la magia. No es el fin de ello, sino es algo El motor, que ¿no? el motor es algo que interactúa, que hace de unión entre el ilusionista y el espectador. Por lo tanto, como digo, si el público ese engaño lo percibe como magia, entra dentro. Si lo percibe como un rompecabezas, nosotros ya entonces pues vamos a intentar guiarlo para Ujú. que lo perciba como algo de magia. Y eso es lo interesante. Qué Al fin y bueno. al cabo, pues eso, abrir una puerta al estudio del ilusionismo desde la antropología, que se ha tocado desde muchas disciplinas, pero de la antropología es algo nuevo que yo creo que puede aportar bastantes conocimientos sobre la conducta, sobre la percepción y la condición Mm. de las personas. Pues cada vez que hago un podcast de este estilo, me pasó sobre todo con el de José Carlos, de la magia desde un punto de vista educativo, escribía mucha gente acerca de, pues yo también estoy haciendo no sé qué con magia, estoy haciendo... Si hay alguien que esté interesado en leer tu trabajo o contactar contigo o lo que sea, ¿cómo lo puede hacer? Yo dejaré tus redes sociales o algún email o lo que sea, pero también aprovecho a preguntarte a ti cómo pueden contactar contigo para ponerse en contacto, o sea, por Bueno, si quieren pues leer sí, claro que sí. De momento, el trabajo final de grado no está publicado en ninguna página web. O sea, Ujú. pertenece a la Universidad de Sevilla ya. Creo que se puede encontrar a través de la Universidad de Sevilla, pero bueno, si alguien lo quiere leer, yo no tengo ningún problema en pasarlo. Como digo, yo me llamo Salva Real, de nombre artístico, Ujú. y mi página web es salvareal.com. Ahí vienen todas mis redes sociales, o en Instagram, por ejemplo, @magosalva, un mensajito, y sin ningún problema yo se lo facilito y encantado de quien lo quiera leer, que lo lea y que me diga, oye, pues me ha gustado esto y esto no me ha gustado, o incluso, como ha pasado con algunas personas, ya me han dicho para seguir continuando con Ujú. la investigación, decirme, oye, pues mira, a lo mejor esta idea la puedes llevar por este lado. Yo encantadísimo de ello, porque al final, como digo, esto al final aunque hay cosas que tú te reafirmas, cosas que tú puedes averiguar, siempre se quedan puertas abiertas y siempre se quedan preguntas. Y eso es lo guay de para poder seguir buscando por aquí y por allí a ver qué es lo que encontramos. Que como digo, la magia es algo muy interesante, muy bonita y que todavía queda Ya mucho queda mucho. por conocer. Qué guay. Pues oye, Salva, gracias por venir a casa y por Encantado de contarnos estar todo aquí esto. y bueno, muchas gracias a ti por abrir este espacio a todos y por ayudarme. Estupendo, pues nada. Gracias a vosotros. Si os ha gustado, pues le das a like. Si nos ha gustado también, que cualquier interacción es buena para promocionar este tipo de contenido y comentarios, compartir, todo eso es siempre súper bienvenido. Así que nada, yo te espero en el próximo vídeo. Chao. Chao.